Bienvenidos a todos y todas a la primera clase de representación arquitectónica del año 2022. En esta clase vamos a iniciar el primer módulo de asignatura llamado límite volumen. Vamos a repasar algunas cuestiones sobre el programa de la asignatura y vamos a introducir algunos conceptos con los que vamos a empezar a trabajar en el resto del año. Quería empezar leyendo un extracto de un texto de John Berger que se llama Dibujo del Natural. Y me gustaba este texto como una descripción bastante cercana a cómo imaginamos la herramienta del dibujo para arquitectura. John Berger se refiere al dibujo artístico, pero podemos pensar que cada vez que él dice artista, nosotros vamos a pensar en un arquitecto. Dice, para el artista, dibujar es descubrir. Y no se trata de una frase bonita, es literalmente cierto. Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación, o si dibuja de memoria, lo que lo fuerza a ahondar en ella hasta encontrar el contenido de su propio almacén de observaciones pasadas. En la enseñanza del dibujo, es un lugar común decir que lo fundamental reside en el proceso específico de mirar. Una línea, una zona de color, no es realmente importante porque registre lo que uno ha visto, sino por lo que le llevará a seguir viendo. Siguiendo su lógica a fin de comprobar si es exacta, uno se ve confirmado o refutado en el propio objeto o en su recuerdo. Cada confirmación o cada refutación le aproxima al objeto hasta que termina como si dijéramos dentro de él. Los contornos que uno ha dibujado ya no marcan el límite de lo que ha visto, sino el límite de aquello en lo que se ha convertido. Me interesa mucho esta descripción de Berger, donde el dibujo es una acción que nos permite reflexionar, investigar, interpretar, construir, y no simplemente un acto mimético de volver a representar lo que ya existe, sino de no entender el dibujo como una herramienta de pensamiento. Quería, en primer lugar, presentar el programa del curso que vamos a estar atravesando durante este primer semestre. La representación en arquitectura será entendida aquí como el modo de seleccionar y traducir a un medio, en este caso un medio gráfico, información proveniente de un objeto de estudio, en este caso una casa. Realizaremos esa traducción o pasaje de información a través de algunas formas particulares de dibujar y anotar, refiriéndonos a algunos temas de estudio. Llamaremos notación a esa forma particular de dibujar. Estableceremos especial atención sobre la relación entre la observación de la información disponible sobre el caso de estudio y la notación, determinando formas de organización y comparabilidad de la información y su pasaje a un dibujo técnico mediante la construcción de procedimientos gráficos. El curso estará estructurado en 2 módulos temáticos y en ambos casos vamos a estar estudiando problemas de medida y escala en torno a las cualidades del límite y el espesor de un determinado caso de estudio. Vamos a abordar estos temas a partir de la producción de documentos gráficos en 2 y 3 dimensiones. Vamos a usar proyecciones ortogonales concertadas, plantas y vistas, sistema Monge, secciones y axonometrías. Vamos a redibujar la documentación del caso de estudio y determinando en cada dibujo una forma particular y específica de mirar y entender la información registrada. El primer módulo se trata sobre el límite y el volumen y el segundo sobre el problema del espesor y el espacio. Así vamos a hacer dibujos en planta que den cuenta de las variaciones y las cualidades del límite, del espesor de los edificios que estamos estudiando, de los contornos y entornos que conforman ese umbral entre interior y exterior. Vamos a desplegar las caras de esa obra para entender cómo se comporta cada una de las caras del envolvente, trabajando con vistas en verdadera magnitud. Vamos a volver a replegar todas esas caras para conformar un volumen, trabajando con la herramienta de la axonometría en 3 dimensiones. Después ese volumen lo vamos a cortar, vamos a producir una serie de secciones que empiece a describir de
qué manera se relaciona espacialmente el interior de la casa con el exterior. Y finalmente vamos a juntar esos últimos dos pasos, vamos a trabajar con un volumen seccionado que pueda dar cuenta al mismo tiempo del envolvente y el espacio, del interior y el exterior y el comportamiento del límite en todas sus caras. En el segundo cuatrimestre vamos a seguir trabajando en representación arquitectónica 2 con estos mismos casos, pero ahora desplegando nuevas herramientas que nos permitan describir los lugares desde puntos de vista más subjetivos. Vamos a trabajar con perspectivas, vamos a trabajar con la incidencia solar, con el trazado de sombras, con catálogos que registren las cualidades materiales de los límites, los colores, las texturas y las formas de ensamblaje entre todas esas partes. Nuestras clases en el taller, cuando estamos en la universidad, adquieren distintas formas. Siempre trabajamos sobre documentos gráficos que presentamos, discutimos y criticamos. Hacemos a veces algunos ensayos rápidos en maquetas, a veces realizamos trabajos grupales, esquicios, y exponemos nuestro trabajo para poder construir colectivamente un conocimiento. Pero en esta coyuntura nuestras clases van a cambiar un poco su formato, pero no su contenido. Vamos a vernos a través de una pantalla, conversando entre todos o a veces en grupos reducidos. Y vamos a utilizar algunas plataformas que ya probamos en el curso de ingreso, como el Google Classroom, para ordenar consignas, entregas y el acceso al material teórico en el tiempo, o el Miro, para poder realizar las exposiciones generales de los trabajos, acumulando en un mismo tablero el proceso de cada estudiante y pudiendo compartirlo públicamente. A veces vamos a realizar videoconferencias con invitados, conversando con los autores de las casas que estamos estudiando durante este curso para poder escucharlos y además hacerles consultas y comentarios. Y toda esta información va a estar también reunida y disponible en un sitio web que reúne toda la documentación y todo el material del curso. Allí van a encontrar el programa del curso, el cronograma de clases, los materiales de trabajo, los grupos docentes, los antecedentes de cada uno de los docentes, el programa de la materia que está disponible para que ustedes lo puedan leer con atención, los materiales e instrumentos de dibujo que vamos a estar utilizando en el curso, los cuadernillos con la información sobre los casos de estudio que nos van a servir como un inicio de una investigación que después cada estudiante puede ampliar utilizando diversas fuentes. El acceso también a todos los materiales de referencia que preparamos con el equipo docente, las consignas de los trabajos prácticos, los apuntes metodológicos que van a explicar cómo realizar y cómo utilizar algunos sistemas de representación técnicos específicos, u otros apuntes que son en este caso colecciones de material gráfico producido por otros arquitectos o artistas, pero que nos pueden servir de referencia para nuestros propios dibujos. Algunas fichas con lectura de algunos textos que nos interesa para poner en contexto algunos temas o algunos conceptos con los que vamos a trabajar. Y toda la producción de cada curso finalmente se reúne en unos paneles y se publica para que esté disponible como material de consulta para ustedes mismos y también para compartir con el resto de la escuela. Es importante también aclarar las condiciones y criterios de evaluación y aprobación. Como condiciones de aprobación incluimos la asistencia. Durante el curso ustedes pueden tener hasta 3 ausencias no continuas o 2 consecutivas. Va a ser obligatoria la presencia durante todas las clases. En formato virtual vamos a estar repartiendo las clases entre módulos teóricos a los que ustedes van a poder acceder a través del canal YouTube y al cual van a tener que responder con un cuestionario de verificación del módulo teórico y una parte práctica donde van a estar en conversación con sus docentes a cargo de comisión. Es importante estar presente en todas las clases y estar presente implica
no solo asistir, sino también generar trabajo y poder conversar sobre eso. Entonces, la presentación de trabajo todas las clases va a ser la forma de evaluar la asistencia. Entonces, la producción y la participación también van a ser cuestiones que se van a evaluar. Vamos ahora, pasado esta revisión sobre el programa de la materia, a iniciar el primer módulo temático del curso, hablando sobre el tema que nos convoca, la representación en la arquitectura, y vamos a introducir hoy algunos conceptos sobre los que vamos a volver durante el curso, pero que nos interesaba especialmente traerlos en esta primera etapa, que son los problemas que están alrededor de la notación y la traducción en la representación arquitectónica. Vamos a leer un extracto de un texto del arquitecto Stan Allen, Mapeando lo inmapeable, que escribe específicamente sobre la notación. Y él define dos tipos de prácticas en relación al campo del arte. La práctica autográfica, es decir, donde el autor es el que ejecuta la obra. Y luego contrapone la práctica holográfica, donde hay una mediación entre autor y obra. Y Stan Allen dice, tanto en la historia reciente como en la más distante, han existido aquellos que proclaman que el sentido de un trabajo de arquitectura, como en la música o en la poesía, reside en el diseño más que en el edificio realizado. Las intenciones del arquitecto, argumentan, son expresadas en su forma más directa a través de la notación, fijadas en las abstractas geometrías del dibujo. En esta visión, la arquitectura solo puede ser disminuida por las exigencias de la construcción, comprometida por la complejidad de la realización y la imprevisibilidad de la realidad. Otros han argumentado que solo la obra realizada tiene significado y que los dibujos son irrelevantes una vez que la obra está construida. Pero estos intentos de sujetar a la representación siempre de un modo artificial afianzan la fluidez de la práctica del dibujo. La posición nominalmente conservadora, que observaría exclusivamente el trabajo construido para afirmar la estabilidad de la arquitectura, y la postura experimental, que ubicaría la práctica arquitectónica exclusivamente en la más llana representación, comparten una noción del dibujo como pura abstracción, desconectado de la realidad. Yo argumentaría, en cambio, que el dibujo arquitectónico es en algún modo básico, impuro e inclasificable. Su conexión con la realidad que designa es compleja y cambiante. Como la pintura y la escultura tradicionales, lleva consigo un trazo mimético, una sombra representacional, que son traspuestos, especialmente a través de la escala, en el artefacto construido. Los dibujos son en alumbrado imágenes a escala de los edificios, pero para pensar a los dibujos como imágenes, no pueden considerarse para la instrumentalidad de la representación arquitectónica ni para su capacidad de volver concretas ideas abstractas. Los dibujos arquitectónicos también trabajan notacionalmente y pueden ser comparados con partituras musicales, textos o escrituras. Un dibujo de arquitectura es un ensamblaje de notaciones materiales y espaciales que pueden ser decodificadas de acuerdo a una serie de convenciones compartidas, para efectuar una transformación de la realidad a distancia del autor. El dibujo como artefacto carece de importancia, es más bien una serie de instrucciones para realizar otro artefacto. Es decir, que los arquitectos no hacemos edificios en el sentido literal, hacemos otras cosas materiales, dibujos, maquetas, textos, que utilizan convenciones y sistemas de representación para poder funcionar como una serie de instrucciones para que otros, constructores, carpinteros, herreros, etc., puedan ejecutar ese proyecto en otra escala, con otros medios y a distancia. Sin embargo, nos dice Stan Allen, a pesar de este uso de las convenciones, que vuelve al dibujo arquitectónico un lenguaje común y posible de ser decodificado por todos estos actores, hay algo en la forma de dibujar de cada arquitecto que viaja en esos documentos y se traduce en el edificio, haciendo que esa relación entre notación y construcción sea siempre singular. Quería presentar ahora tres casos, tres obras artísticas o arquitectónicas
para hablar un poco más concretamente sobre estos temas. Vamos a volver primero sobre un artista que ya presentamos en el curso de ingresos, Sol Lewitt, para en este caso revisar otro de sus dibujos sobre paredes. Habíamos comentado que Lewitt utilizaba este mecanismo de hacer obras de arte directamente sobre las paredes donde iban a estar expuestas y además mediando su proyecto con la construcción del dibujo a través de dibujantes o intérpretes que seguían las instrucciones precisas de Lewitt para producir el dibujo a gran escala. Las instrucciones, como habíamos visto, a veces eran un esquema del dibujo o instrucciones textuales. Ahora vamos a ver el dibujo en la pared número 305 del año 1977 que está en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Este trabajo se compone de 100 puntos específicos y aleatorios que son determinados por el dibujante. Los puntos son aleatorios ya que pueden colocarse en cualquier lugar de la pared. Las instrucciones que da Lewitt para producir el dibujo son muy sintéticas. Dice, la ubicación de 100 puntos específicos aleatorio. Dibujo de pared, descripción en lápiz negro, puntos en crayón negro. Y eso es todo. Lo que vemos en la pared de fondo es el resultado final. Encontramos esos 100 puntos dibujados en la pared. Pero cuando nos acercamos, entendemos cómo es esta instrucción de Lewitt un poco más precisamente. El dibujante debería utilizar el vocabulario y el léxico geométrico de Sol Lewitt para guiar el mapeo de los puntos. Este lenguaje incluye las referencias de las esquinas, los puntos medios o el centro de cada muro, que sirven como puntos de referencia que están conectados y atravesados por líneas y arcos. Estos 100 puntos son específicos en el sentido de que se crean en el encuentro de las coyunturas de estos elementos formales. A medida que el dibujante traza cada punto generado, escribe al costado una descripción de cómo llegó a ese punto junto a él. Esto permite a los espectadores seguir el proceso de la colocación de los dibujos. Algunas de las anotaciones son muy genéricas, como el punto 10, que dice que está localizado equidistante entre el noveno y el tercer punto, en el punto medio del lado superior. Cualquiera podría volver a encontrar esa posición siguiendo esas instrucciones. Sin embargo, otras se vuelven más subjetivas, como el punto 12, donde el dibujante anota que está localizado tan lejos como podía alcanzar hacia el centro de la pared con su mano, sosteniendo su dedo índice izquierdo en determinado punto que también describe con mucha precisión. Es decir, que la posición de este punto no depende solo de posiciones geométricas que podemos encontrar midiendo las paredes, sino también del largo del brazo del dibujante y qué tan lejos lo puede estirar. Wall Drawing 305 es uno de una serie de dibujos en los que Lewitt experimenta con estas instrucciones textuales que dirigen al dibujante a construir formas en la pared. Son estos dibujos de ubicación. Están hechos a lápiz negro, con figuras geométricas enfatizadas en crayón, y pone en primer plano el problema del proceso del dibujo como un mecanismo de resolución de problemas o de construcción de un sistema. Me interesa especialmente este uso de la notación para describir la posición de cada punto como una secuencia, donde sumando cada uno de estos pasos podemos reconstruir la forma completa de la obra, pero que la posición de cada punto no se puede medir sin las referencias externas y sin la posición del punto anterior. En el caso del dibujo sobre la pared número 51 de 1970, la instrucción es más simple aún. Lewitt pide todos los puntos arquitectónicos conectados por líneas rectas. La obra comprende cientos de líneas azules que van teniendo longitud variable, que se extienden desde el vértice de un detalle arquitectónico hasta otro, incluyendo los marcos de las puertas, las columnas, las alarmas contra incendio, etc. Empleando un instrumento que comúnmente llamamos chocla, que es una herramienta de la construcción que se utiliza para crear líneas rectas en superficies planas con tiza. Este dibujo centra la atención del espectador en la arquitectura del espacio donde está construido. Cada esquina de la pared está conectada a todos y cada uno de los puntos circundantes con una línea recta de tiza azul. Estas líneas forman una compleja red de marcas que mueven el ojo en todas las direcciones de la pared.
destacando por ejemplo la relación de un enchufe eléctrico con el marco de una puerta o de un conducto de aire con un tomacorrientes. La cantidad de líneas va a depender de los objetos o de los accidentes arquitectónicos que haya en el espacio donde la obra se instala. Esta obra se ejecutó en distintas salas, entonces la obra se vuelve específica cada vez que se ejecuta, porque establece una relación única con el espacio, midiéndolo y además estableciendo relaciones entre los distintos objetos. Podemos simplemente, siguiendo con el ojo cada una de estas líneas, encontrar relaciones entre las partes, viendo a través de este trazado e interpretando, por ejemplo, si las ventanas están alineadas horizontalmente, identificando si hay una línea recta que las une, si la distancia de ellas es similar, si el centro del radiador coincide con el centro de la ventana, etc. Estos trabajos de Leavitt nos muestran de qué manera el dibujo puede volverse una herramienta de construcción que nos permite interpretar la forma de algo que ya existe o también proyectar una nueva forma. Quería leerles este escrito del propio Leavitt sobre el concepto de sus dibujos en la pared. Podemos pensarlo en relación al texto de Stan Allen. Cada vez que lea la palabra artista, podríamos pensar en el arquitecto, y cada vez que lea la palabra dibujante, podríamos pensar en todos los artesanos y trabajadores de la construcción que intervienen en una obra. Y Leavitt dice, el artista concibe y planea los dibujos en la pared, son realizados por dibujantes, el artista puede ser su propio dibujante. El plan, escrito, comunicado o dibujado, es interpretado por el dibujante. Hay decisiones que toma el dibujante dentro del plan, como parte del plan. Si se dan las mismas instrucciones, cada individuo, siendo único, las entenderá de manera diferente y las ejecutará de modo diferente. El artista debe permitir varias interpretaciones de su plan. El dibujante percibe el plan del artista, luego lo reordena de acuerdo a su experiencia y entendimiento. Las contribuciones del dibujante no son previstas por el artista, incluso si él mismo, el artista, es el dibujante. Aun si el mismo dibujante siguiera el mismo plan 2 veces, habrá 2 obras de arte diferentes. Nadie puede hacer lo mismo 2 veces. El artista y el dibujante se convierten en colaboradores al hacer arte. Cada persona dibuja una línea de manera diferente y cada persona entiende las palabras de manera diferente. Ni las líneas ni las palabras son ideas, son los medios por los cuales las ideas son transmitidas. El dibujo en la pared es el arte del artista, en tanto y en cuanto no sea violado el plan. Si esto ocurriera, el dibujante se convierte en artista y el dibujo será su obra de arte, pero será un arte que es una parodia del concepto original. El dibujante puede cometer errores al seguir el plan. Todos los dibujos en la pared contienen errores, son parte de la obra. El plan existe como idea, pero necesita ser llevado a su forma óptima. Las ideas de los dibujos en la pared en sí son una contradicción de la idea de los dibujos en la pared. El plan explícito debe acompañar el dibujo en la pared terminado. Tienen la misma importancia. Esta práctica tan particular de Leavitt nos pone en crisis este concepto que planteaba Stan Allen sobre las prácticas autográficas y halográficas. ¿La obra es el plan o la obra es el dibujo en la pared? ¿O son ambas? ¿Quién es el autor de la obra? Todas estas preguntas nos surgen cuando pensamos en la representación arquitectónica. ¿La obra es el dibujo, es el proyecto o es el edificio construido? El segundo trabajo que quería presentarles es también una obra de arte, pero en este caso una obra de grandísima escala. Una serie de esculturas que muchos de ustedes reconocerán. Son las esculturas en el Monte Rushmore, en Estados Unidos, donde están talladas en la roca los retratos de 4 presidentes norteamericanos. Fueron terminadas en el año 1941 por Gutzon Borglum. Gutzon Borglum excavó su obra en el Monte Rushmore, en Dakota del Sur, en los Estados Unidos. Esta obra es particularmente famosa y reproduce los rostros de los 4 presidentes más importantes en la historia de Estados Unidos: Washington, Jefferson, Lincoln y Roosevelt. Podemos ver en estas fotos el sitio, la roca, la montaña, antes de la intervención y después de la intervención del autor. Se habían hecho previamente unos modelos en yeso, unas maquetas
de pequeña escala, que podemos ver ahí al autor y su relación de tamaño entre él y esas maquetas pequeñas. Y después una maqueta o modelo de mayor escala, donde podemos ver que ya se requerían unas escaleras y otra clase de infraestructuras para poder realizar estos modelos con mayor exactitud. Y finalmente, sobre estos modelos, encontrar la manera de medir para trasladar esas medidas a la roca. Para ello se requirió una máquina que marcara con exactitud los puntos de perforación. Si bien previamente hubo que desbastar toneladas de roca sobrante que todavía se hallan al pie de la montaña. Vemos en esta foto esta relación directa entre el modelo a escala al pie de la obra y la obra realizada en lo alto de la montaña. La obra fue un evento y su proceso quedó registrado por los medios de comunicación, tanto por la magnitud de la obra como también por los medios tan originales que se necesitaban para ejecutarla. Se requería hacer una traducción para pasar de un modelo construido en yeso, es decir, un modelo construido por adición de material, a uno excavado en la roca, quitando materia y además produciendo este salto gigante de escala. Para esto el autor necesitó imaginar un sistema que pudiera relevar el modelo y trasladar medidas y posiciones en forma precisa. Pensemos que cada uno de estos rostros terminados tenían 18 metros de alto. Se decidió ir labrando cabeza por cabeza, empezando por la de Washington. Lo que hubo que hacer fue un mecanismo que permitiera transponer en la roca las mediciones que se establecían previamente en los modelos de yeso, lo que llamaban los autores la máquina indicadora, que requería además una serie de trabajadores que eran los encargados de hacer la medición colgados de la ladera de la montaña. Estos eran los indicadores. Sobre la parte más alta de la montaña se construyeron unas infraestructuras que permitieran a los operarios desplazarse en todas las direcciones para encontrar su posición exacta en la roca. Los constructores formaban parte de este sistema de coordenadas y de medición. Después de elegir los puntos, la roca se perforaba hasta la profundidad marcada por el indicador, que colocaba la dinamita en los agujeros y hacía volar fragmentos pequeños de roca. Pequeños, de apenas 15 o 20 centímetros, porque la perforación tenía que ser muy precisa. Un corte demasiado profundo podía estropear toda la obra. Cada perforador trabajaba atado a un asiento de cuero que colgaba de un cable con un taladro de 39 kilos colgando de allí mismo. Además, el indicador y el perforador no podían verse, entonces había una tercera persona que contaba con un dispositivo de seguridad y iba pasando los mensajes entre uno y el otro. Una vez que se tallaba gruesamente la roca principal, cuando las caras ya tenían una fisonomía básica, se procedía a quitar la capa fina con cuñas y martillos de acero y después pulirlas con taladros especiales. Es decir, que el instrumento que se utilizaba en cada etapa iba cambiando de acuerdo al grado de detalle o la escala del detalle que tenía que tallar. Vemos en esta foto la cara de más atrás en un estado de avance menor a la del frente, donde está ya realizado el trabajo de mayor detalle y precisión. Esta infraestructura o este sistema de replanteo tridimensional materializaba en la obra la construcción geométrica necesaria para dar forma a la roca. La obra se terminó en 1941, 14 años después de iniciar, y en ella participaron 360 constructores, casi todos canteros y mineros de la región, y el único artista que intervino en la obra fue Borglum, el autor del proyecto. Me interesaba especialmente mostrar el proceso de construcción de esta escultura porque pone en evidencia cómo todo el andamiaje que utilizamos en la representación arquitectónica para construir la forma necesita ser traducido y llevado a otros medios en la obra. Y en este caso se hace muy literalmente, traduciendo esas líneas en cables, esos puntos en personas. Y podemos entender cómo ese sistema de notación se traduce en un sistema de replanteo y de posicionamiento de cada uno de los puntos. Quería ahora presentarles el libro sobre el crecimiento y la forma del biólogo Darcy Thompson,
especialmente un capítulo de este libro que se titula La teoría de las transformaciones o la comparación de formas relacionadas. Darcy Thompson introdujo una modificación en la morfología en biología, entendiendo la forma de los seres vivos como un proceso de transformación y no un proceso estático. Lo que resulta más sugerente de esta morfología que desarrolló Darcy Thompson es la prioridad que frente a un concepto estático de la forma él le da a las relaciones dinámicas. Y decía, pasamos de una consideración estática de la forma a un entendimiento dinámico de las fuerzas que lo originaron. Para Thompson, la forma de un objeto o de una porción cualquiera de materia es un diagrama de fuerzas. Esta forma es el resultado de una acción simultánea de la fuerza interna de cohesión intramolecular y de la fuerza externa debido a la gravedad, que produce una fricción en el objeto o esta porción de materia cualquiera respecto a aquello con lo que entra en contacto en sus movimientos. Estas fuerzas para Thompson son las responsables de la conformación del organismo. Entonces él utiliza estos gráficos con sistemas de coordenadas, con estas grillas geométricas que lo que miden no es la forma estática, sino la deformación. Y establece distintas matrices para esa deformación. Deformaciones en los ejes X e Y, deformaciones oblicuas, deformaciones logarítmicas, deformaciones radiales. Y vamos a leer algunas de las citas del texto acompañadas por algunas imágenes de cómo va haciendo estos gráficos que van describiendo la forma de la evolución o la transformación de algunas especies a través de estos sistemas de notación. Me imagino que cuando Descartes concibió el método de las coordenadas como una generalización de los diagramas de proporciones del artista y el arquitecto, y mucho antes que las inmensas posibilidades de este análisis pudieran ser vistas, él tuvo en mente un propósito muy simple. Probablemente no era más que encontrar una forma de traducir la forma de una curva o la posición de un punto en números o palabras. Esto es precisamente lo que hacemos mediante el método de las coordenadas. Cada vez que estudiamos una curva estática y a la inversa, traducimos números a forma cada vez que trazamos una curva. El estudio de la forma puede ser meramente descriptivo o puede volverse analítico. Empezamos por describir la forma de un objeto en palabras simples del lenguaje corriente. Terminamos por definirla en el lenguaje preciso de las matemáticas, y todo el método tiende a seguir un orden estricto del orden científico y la continuidad histórica. Así, por ejemplo, la forma de la Tierra, de una gota de lluvia o un arco iris, la figura de una cadena colgando o el camino de una piedra lanzada al aire, todo puede describirse, inadecuadamente, en palabras corrientes. Pero cuando hemos aprendido a comprender y a definir la esfera, la catenaria o la parábola, hemos hecho un maravilloso adelanto. La definición matemática o geométrica de una forma tiene una cualidad de precisión que estaba faltando en nuestra etapa inicial de mera descripción. Se expresa en pocas palabras o en símbolos rígidos y resumidos, y estas palabras o símbolos están tan impregnados de significado que el pensamiento en sí se economiza. En gran parte de la morfología, nuestro objetivo principal se basa en la comparación de formas relacionadas más que en la definición precisa de cada una, y la deformación de una figura compleja puede ser un fenómeno de fácil comprensión, aunque la figura en sí misma deba dejar de ser analizada o definida. Este proceso de comparación, de reconocimiento de una forma, una permutación o deformación definitiva de otra, forma sobre todo un entendimiento preciso y adecuado del tipo original o el estándar de comparación. Se basa en las matemáticas y encuentra su solución en el uso elemental de cierto método del matemático. Este método es el método de las coordenadas, en la cual se basa la teoría de las transformaciones. Me interesa especialmente este entendimiento de la forma de Thompson, donde la misma grilla de coordenadas geométricas es capaz de adaptarse para medir distintas formas, estableciendo un patrón donde la comparación entre distintos objetos se vuelve evidente, pudiendo establecer relaciones entre ellos, describiendo sus similitudes y sus diferencias a partir de este sistema gráfico de notación. Finalmente, quería mostrarles una obra de arquitectura, ahora sí,
La casa para el poema del ángulo recto del arquitecto chileno Milan Radic del año 2011. Radic describe la casa con una frase que dice: superficies complejas construidas y revestidas con tablas. Una losa bombada y 3 conos truncados dan forma a un interior recogido y a un volumen en sombras. Esta descripción parece precisa, sin embargo genérica de la casa. Nos habla de una forma que no podemos describir con ninguna figura previa. No podemos describir a la casa como una esfera, un cubo, un cono, un prisma. Ninguna figura geométrica previa nos servirá para comprender su forma. Necesitamos construir su forma, construir una geometría que nos permita anotar con precisión la medida y posición de cada parte, y traducir ese volumen a dibujos planos, bidimensionales, que nos permitan entender la relación entre esta forma y el sitio donde se va a construir, cómo trazar una serie de ejes, que son líneas en el dibujo y probablemente tanzas en la obra, que construyan un sistema de referencias desde donde medir cada punto en el plano y trasladarlo en escala a la obra, midiendo el ángulo de cada recta, el centro de cada curva y siguiendo esta serie de instrucciones para poder redibujar esta figura compleja en el terreno. La envolvente de este volumen complejo también requerirá desarrollar un sistema de notación no convencional que permita describirlo con precisión. De poco nos serviría dibujar vistas convencionales de la casa, donde ningún plano podría ser medido. Sin embargo, podemos pensar a la envolvente como una superficie que se despliega y que nos permite describir con precisión cada cara, vista ahora en forma plana y posible de ser medida punto por punto. Cómo traducir después esas superficies planas dibujadas en estructuras lineales, capaces de ser fabricadas con la tecnología disponible, con tablas de madera estándar que se conforman en un encofrado para recibir luego el hormigón y volverse finalmente una superficie continua, homogénea, monolítica, que reconstruye el volumen inicial atravesando una serie de procesos de descripción de la forma, acumulativos, que nos permiten primero construir geométricamente la forma, darle forma al proyecto, y luego traducirlo en notaciones más o menos convencionales, en instrucciones, para que otros actores puedan reconstruir esa geometría en las 3 dimensiones del edificio, que es en definitiva el objetivo final de nuestro trabajo como arquitectos. Un trabajo que requiere conocer muy bien las herramientas de representación y la geometría para poder investigar la forma, imaginar espacios complejos, espacios habitables, y tener las herramientas para poder describirla y traducirla en un objeto que finalmente se vuelva materia y transforme al mundo que lo rodea. Hasta acá. Las herramientas de las que nos valemos los arquitectos para proyectar están ligadas sobre todo a la geometría. Vamos a hablar ahora de 3 temas relacionados con la geometría: la medida, la proporción y la escala. Vamos a hablar primero de la diferencia entre medida y proporción. Este es un texto de Roberto Lombardi que puede servirnos de introducción al tema. Se llama medida. En la arquitectura, la forma está afectada por el tamaño, fundamentalmente por lo que los objetos producidos por los arquitectos, a diferencia de otros objetos de producción intelectual, tienden a tener, aun cuando no se construyan, determinada dimensión. Además, la medida excede a las propiedades cartesianas, de ancho, largo y altura, para afectar también al peso y a otras propiedades. Las dimensiones, para volverse mensurables, se pueden referir a una escala. Muy genéricamente, la escala es una cualidad que resulta de la comparación entre una medida, que funciona como referencia, y otra que es referida a ella. En general, en arquitectura se ha empleado la escala como criterio para comparar las dimensiones de una forma con una dimensión exterior a ella, empleada como patrón. Ese patrón puede ser convencionalmente el metro, por ejemplo, aunque también puede ser una medida comparable en otra forma de la misma obra. La altura de una columna se compara con la altura de otra columna de la misma obra y resulta mayor o menor, o con otra obra vecina o con cualquier patrón relevante. Convencionalmente se presenta con una razón numérica, por ejemplo 1 en 100, cuando se la emplea en gráficos o cuando se la considera para medir una forma,
Que algo mida 4,5 metros quiere decir que comparado con el metro patrón es 4,5 veces más grande, aunque también la escala puede asociarse a algunos adjetivos, grande, chico, enorme, etc. Si aisláramos una parte y quisiéramos considerar sus medidas sin compararla a un patrón externo, podríamos recurrir a la proporción. La proporción de una forma es la cualidad que resulta de comparar dos dimensiones, por ejemplo, ancho y altura. Frecuentemente se la presenta como una razón numérica, un cuarto, por ejemplo, pero también puede estudiarse a partir de describirla con algunos adjetivos. Cuando algo es esbelto, alargado, gordo, cuadrado. La medida aparece entonces como un instrumento para desarrollar las relaciones entre parte y todo, proporción, escala, etc., comparando su reacción, variada, semejante, contrastada, ante distintos enfoques. Como vimos en el curso de ingreso, a lo largo de la historia los arquitectos se han dedicado a estudiar e intentar sistematizar los problemas de medidas, organizando en tratados que registraban el tipo de atenciones que tenía la disciplina en cada momento, estableciendo relaciones entre las medidas del cuerpo y algunos elementos arquitectónicos. Este tipo de relaciones son de proporción. Por ejemplo, pensar cuántas partes análogas tiene el desarrollo del cuerpo humano y cómo podemos compararlas entre sí, o cuál es la relación entre la medida de la base, el fuste y el capitel de una columna, etc. En este caso vamos a detenernos en un tratado, el Tratado de Andrea Palladio, llamado Los Cuatro Libros de Arquitectura, publicado en Venecia en 1570. El Tratado de Palladio, como otros de su época, estudia los antiguos edificios de Grecia y Roma para establecer tipos, es decir, modelos posibles de ser repetidos, y definir las proporciones de cada estilo, comparando, por ejemplo, estos tipos o estilos según la relación entre el diámetro de la base, del fuste y del capitel de una columna, o qué sistema proporcional definía la diferencia entre una columna dórica, jónica o corintia. Pero además Palladio va a ocuparse de traducir estos sistemas proporcionales a un método proyectual, intentando construir sistemas de medidas que permitan darle proporciones ideales a los recintos. Y así va a definir un mecanismo geométrico que permite, a partir de la forma y la medida de los lados de una habitación, definir su altura, para obtener una proporción adecuada, siempre según un criterio. Desarrolló así un sistema gráfico que podía instrumentarse con un compás y también su correspondencia aritmética. Así, a partir de la medida de una habitación, estableciendo este sistema de proporciones, iba definiendo cuánto crecía en altura ese recinto de acuerdo al desarrollo que tenía en planta. Y así establecía un sistema que podía utilizar en sus proyectos. Utilizando estos conocimientos aprendidos de estudiar edificios clásicos, mayormente religiosos, Palladio construyó una extensa serie de villas durante el siglo XVI en el Veneto al norte de Italia. Utilizando estos modelos tomados mayormente de templos, los adapta a un uso doméstico. Posiblemente no es el tipo de domesticidad que podemos relacionar con una casa de hoy en día, sin embargo constituyó un modelo para la disciplina. Un punto muy interesante de las villas palladianas es la sistematicidad. Funcionan como una serie de variaciones sobre un mismo tema. Acá podemos ver una serie de 9 plantas de 9 de sus villas, donde podemos encontrar variaciones y también semejanzas. La villa aparece aquí como un programa nuevo para la arquitectura. Son grandes casas de campo para las familias nobles de Vicenza, retiradas de la vida urbana y por lo tanto en relación con el paisaje. Aparecen siempre como volúmenes exentos, posibles de ser recorridos en sus 4 caras. En este caso vamos a detenernos en una de las más canónicas y estudiadas de la historia de la arquitectura, que es la Villa Capra, también llamada la Villa Rotonda. La Villa Capra se organiza en una planta central, cuadrada, que parece comportarse igual para sus 4 lados. Es decir, no tiene una fachada predominante, como podía ocurrir con un palacio urbano que respondía a un frente hacia una calle. A la izquierda vemos la planta dibujada por Palladio para publicar en su tratado. Y a la derecha, la misma planta, dibujada 2 siglos después por otro arquitecto, por Scamozzi, que estudió a Palladio y registró efectivamente la planta del edificio que se construyó.
Palladio también constituye su propia obra como un modelo canónico. Al igual que hacía al medir muchos templos antiguos y dibujar solamente uno, tomando esas proporciones como las ideales, hace pequeñas variaciones de la casa para adaptarlos a un sistema abstracto donde se extrema la simetría, eliminando pequeñas diferencias, como por ejemplo la aparición de una escalera en uno de los cuadrantes o igualando la medida de los pasillos entre sí, que después cuando la obra se construyó tuvo algunas variaciones con respecto a este proyecto más abstracto e ideal. Y Scamozzi, cuando hace el registro posterior de esa misma obra, registra estas pequeñas variaciones y semejanzas entre las partes que hacen esta distancia entre lo proyectado y lo efectivamente construido. También hay en el desarrollo del volumen una variación entre la versión original y la construida, por ejemplo, en la construcción de la cúpula. A la izquierda vemos también el dibujo original de Palladio, donde la cúpula tenía el mismo perfil en el interior y el exterior, y cuando lo vemos en el dibujo de Scamozzi vemos la variación entre un interior correspondiente a una cúpula esférica y un exterior como un tambor escalonado. La casa tiene esta vista desde el ingreso al predio. Está elevada del suelo a través de 4 escalinatas en cada una de sus caras y tiene un pórtico que establece un umbral, una transición entre interior y exterior semicubierta, tomada casi literalmente del panteón romano, pero llevada a sus 4 lados. Acá podemos ver ambos edificios, la Villa Capra y el Panteón de Agripa en Roma, superpuestos, para entender el tipo de traducción que Palladio podía realizar entre su investigación de edificios clásicos y sus proyectos, replicando no el programa, sino algunas partes del edificio tomándolas como sistemas proporcionales. Esta es una imagen del espacio central de la casa, donde tenemos perspectivas profundas hacia los 4 lados. Podemos desde el centro de la casa observar y controlar el paisaje exterior. Esta centralidad y simetría biaxial, es decir, simetría en ambos ejes, es una de las características principales de la casa. El sistema proporcional se mantiene no solo en el alcance de la planta, sino también en su relación con el alzado. Si podemos inscribir a la planta en un círculo, el alzado va a tener la medida de la mitad de ese círculo. Al igual que Palladio estudiaba los edificios de la antigüedad clásica, muchos arquitectos estudiarán a las villas palladianas muchos siglos después para entender el tipo de trabajo que Palladio desplegaba en relación a la organización geométrica. Este es, por ejemplo, un conjunto de diagramas sistematizados de las villas de Palladio, publicado por el historiador de arte alemán Rudolf Whittaker en 1952. Son diagramas de las plantas de 11 de las villas del arquitecto, y a la derecha vemos un diagrama que es el resumen de todas ellas. Con esta grilla, Whittaker ilustra la tesis de que las plantas de la villa de Palladio son siempre variaciones de una misma traza geométrica, representada por el diagrama número 12, que es un patrón basado en una simetría interior y exterior que utiliza proporciones armónicas, tanto para la proporción de las habitaciones como para la relación entre una habitación y la otra. Cada uno de los diagramas es una simplificación de la planta correspondiente. Elimina todo aquello que no le interesa o que puede sacar la claridad. Por ejemplo, no dibuja ni ventanas, ni puertas, ni pórticos, y mantiene estrictamente lo que le conviene para esta explicación. Por ejemplo, las paredes divisorias y las escaleras interiores. Los esquemas de Whittaker no son siempre fieles a la distribución de la planta. En este caso, por ejemplo, cuando hace el esquema que corresponde a la Villa Capra, acentúa la regularidad de algunas partes, tratando de que la planta original encaje en el esquema que él plantea como el regulador de todas las plantas de las villas palladianas. Ajusta las medidas de algunas partes para poder hacer un esquema abstracto y más sistemático. Pero siempre se respetan estas proporciones que podemos entender como una grilla de 9 cuadrantes o de 12 cuadrantes donde hay una variación de unos módulos más pequeños que se repiten rítmicamente. Podemos entender que esa variación del esquema original se puede claramente leer en el esquema de la Villa Capra.
Un poco más contemporánea es esta investigación que Peter Eisenman hace sobre las vilas palladianas. En 2016 publica este libro que se llamó Palladio Virtual, donde va a realizar también una investigación sobre la estructura geométrica de los edificios de Palladio. Eisenman hace el trabajo opuesto a Whittaker. En lugar de intentar sistematizar y catalogar todas las villas, se va a concentrar en una, en este caso la Villa Capra, e intentar desarrollar todas las posibles interpretaciones sobre la construcción geométrica de la forma. Partiendo de dos hipótesis, que son los dos diagramas que vemos a la derecha, el de arriba, donde implica que la organización geométrica está definida por una grilla de 9 cuadrantes. Esto significa que si tenemos 9 cuadrantes, el centro está ocupado por un espacio, en este caso el cuadrante C. La segunda hipótesis, la que está por debajo, plantea que la vila está organizada por una simetría axial de 4 cuadrantes. Esto implica que el centro es un punto. Superponiendo estos esquemas a las plantas de la vila, va a producir un despliegue y no una reducción, donde el dibujo superpuesto al dibujo original nos va a permitir desentramar, comprender y producir una nueva lectura sobre la planta de Palladio. Con estas hipótesis desarrolla una serie de dibujos analíticos donde deconstruye la geometría para entender las relaciones entre las partes. Podemos ver cómo sobre la misma planta desarrolla en principio 3 esquemas básicos. Uno, donde interpreta la planta como un cuadrado, donde el centro se corresponde con el centro del objeto, que está superpuesto con un sistema cruciforme simétrico, que es el que incorpora a este dibujo las escalinatas de acceso. En el segundo diagrama lo que va a hacer es definir el cuadrado que toma al perímetro de la planta, con un cuadrado central de menor de diámetro que va a ser el que tome el espacio central, y esta superposición de unos ejes simétricos que son los que definen los pórticos de entrada. En el tercer diagrama va a cambiar la posición del cuadrado central, entendiendo que la organización de la planta puede estar definida por una simetría de un solo eje que superpone 2 cuadrados que definen la mitad de la planta más el pórtico de acceso. Pero el trabajo que realiza Eisenman no se trata de intentar que la planta encaje en estos esquemas que él propone, sino que entiende que estas operaciones no son siempre tan sintéticas y uniformes, sino que se van adaptando a pequeñas variaciones, como en este caso la medida de estas escalinatas de acceso que parecieran no encajar en ninguna regla proporcional, sino que se adapta a una medida específica de acuerdo a un uso requerido. Entonces propone estos 3 esquemas para entender cuál es la medida de la planta de la casa junto con la medida de las 2 escalinatas. Piensa que puede darse por el desplazamiento de estos cuadrados que toma la medida hasta el pórtico, o 2 cuadrados que toman el centro de la casa y se superponen, pero tampoco llegan a tomar la medida total de las escalinatas, o estos 2 cuadrados que ahora se separan con la medida del pasillo de acceso, pero que se pasan de la medida de las escalinatas. Pareciera que ninguno de esos esquemas termina de adaptarse y de definir una relación precisa y abstracta o ideal de estos esquemas por encima del proyecto. Lo mismo pasa cuando produce estos esquemas tratando de encontrar la medida en el otro sentido, donde los esquemas funcionan como una notación, como una secuencia que va intentando, superpuesto un esquema al otro, dar cuenta de cómo es esa geometría, no tratando de simplificarla a un solo esquema básico, sino entendiendo que la forma se va construyendo a partir de todas estas hipótesis al mismo tiempo. También lleva estas hipótesis a problemas tridimensionales, entendiendo que este esquema de 9 cuadrantes puede entenderse ahora como un esquema tridimensional donde podemos interpretar que la forma está dada
por esta secuencia de espacios que además colorea con distintos tonos para que entendamos que se tratan de distintas clases de espacios. Por un lado, estos pórticos de acceso, por otro lado los recintos y por otro lado el centro de la casa con los pasillos de acceso. Los podemos entender como tres clases de cosas que terminan superponiéndose en un mismo volumen después en el proyecto. O entender que este problema tridimensional no se da como una unión entre distintos volúmenes, sino como una relación entre llenos y vacíos, pensando que estas formas de atravesar física o visualmente los recintos entre sí producen una secuencia de vacíos en la casa que permiten ver de un extremo al otro, atravesarlo caminando o a través de una serie de ventanas que nos permiten perforar visualmente a la masa. Eso se puede dar como una secuencia de enfilada de ventanas y puertas, pensándola como estos grandes pórticos que nos permiten atravesar la casa lateralmente, o como estas operaciones más pequeñas de pasillos y circulaciones que forman esta simetría biaxial, permitiendo llegar desde los extremos al centro de la casa y atravesarla. Interpretando al espacio y al límite alternadamente como un lleno o como un vacío. A veces entendiendo que el volumen está compuesto por los muros y los vacíos de los recintos, o pensando a los recintos como masa y a los muros como vacío y entendiendo cómo se cala esa masa para dar forma a los espacios interiores. Es interesante en este trabajo de Einzelmann esta proliferación de visiones sobre un mismo caso. Y también hace un trabajo de abstracción, sacándole a la casa todas sus cualidades espaciales, materiales, su color, su textura, o pensar, por ejemplo, cómo es el ingreso de luz, y concentrando la investigación en un tema, para construir una interpretación a través de la precisión de la geometría. Sobre cada una de estas hipótesis que plantea Einzelmann podría abrirse un trabajo en sí mismo. Todos estos son problemas relacionados con la proporción y tienen la condición de ser posibles de compararse consigo mismos, como una relación entre partes, y sirven sobre todo para definir cualidades de la forma de los edificios. Por ejemplo, pensar si la planta de un edificio es cuadrada, porque sus lados son iguales, o si es alargada, porque la relación entre uno de sus lados es mucho mayor a la medida del otro. Pero cuando los arquitectos necesitamos construir dibujos que permitan que se puedan traducir en objetos construidos, nos valemos de medidas que se comparan con un patrón externo, por ejemplo el metro. Sin embargo, nuestros dibujos no pueden ser tan grandes como nuestros edificios, y para eso necesitamos mediar, a través de la escala, una relación entre la notación y la construcción. Quería leerles un brevísimo cuento de Borges que nos puede ayudar a pensar en estos temas. Se llama Del rigor de la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Las representaciones en arquitectura necesitan de la escala porque necesitan ser anotaciones que puedan ser producidas y dibujadas con determinados instrumentos y llevados a la obra para ser interpretados y poder transformarse y traducirse en un edificio construido. Los arquitectos hacemos dibujos para construir edificios. Esto ya lo hemos dicho en más de una oportunidad. ¿Pero qué clase de dibujos hacemos? ¿Qué información se vuelve pertinente en cada dibujo? Está mediado por la escala del dibujo que nos va a permitir definir un campo de acción, definir determinadas atenciones. Vamos a ver una serie ahora de dibujos de la Vila Mairea de Alvar Aalto,
usando un mismo tamaño de hoja y sobre un mismo proyecto, podemos hacer dibujos de distintas escalas. En este caso, por ejemplo, de una gran escala, un dibujo que nos permita definir la relación entre los límites del terreno y la posición del proyecto, su orientación, el impacto de la sombra que el edificio va a arrojar sobre el suelo, el paisaje, la posición de los árboles y otros elementos como los accesos, la pileta, los caminos. O producir un acercamiento que nos permita definir con mayor precisión cómo van a ser los solados exteriores, los accesos, la relación entre el volumen de la casa y sus bordes. O dibujando una planta, definir la relación entre el interior y el exterior, la posición de los vanos, los solados interiores, empezar a intuir la materialidad de cada elemento. Hacer detalles de alguno de estos objetos singulares, especificando su construcción geométrica, su tecnología, como en este caso una chimenea, entender de qué manera construir la curva que le da forma a su figura, cómo va a ser el detalle constructivo de la campana, la materialidad de las distintas partes. Definir cómo será una escalera, viendo un detalle general de la misma, en una escala mayor que el que nos podía permitir la planta general del edificio. O acercándonos a la forma específica de los escalones, cómo va a ser la relación entre su alzada y su pedada, la curvatura de los peldaños, o la geometría específica de cada una de estas columnas que conformaban la baranda de la escalera o del pasamanos, su medida, su materialidad, sus fijaciones. Definir el detalle de una puerta que va a estar hecha a medida para esta obra, su materialidad, la posición de cada una de sus partes, e inclusive dibujar con extremada atención el picaporte, realizado también específicamente para la obra. Cada una de estas notaciones establecen una relación específica entre la información que necesitan describir y el soporte, es decir, el tamaño del papel que vamos a usar. Esta relación está mediada por la escala, que nos va a permitir definir cuál es el alcance de cada dibujo. Las escalas más usadas en la arquitectura son las que podemos medir con el escalímetro, que es el instrumento que nos permite comparar escalas. Entonces, de acuerdo al escalímetro que tengamos, vamos a tener una variación de escalas que podemos utilizar. Esto no implica que cualquier otra escala no pueda usarse. Lo que hace el escalímetro es simplificar el uso de esas escalas que son las más extendidas y más convencionales. Podemos tener escalas donde la reducción entre el objeto y el escalímetro sea poca, como una 1 en 5. Esta razón lo que significa es que una unidad en el escalímetro se corresponde con 5 unidades en la realidad. Es decir, que la reducción entre el objeto y la medida del dibujo va a ser de 5 veces. Una escala 1 en 50 va a tener 10 veces más de reducción que la 1 en 5, es decir, que una unidad en el escalímetro se corresponde con 50 unidades en la realidad. Algo que en el escalímetro mide 1 centímetro significa 50 centímetros en la realidad. O si pasamos a un 1 en 500, vamos a tener 10 veces más de reducción. Una unidad en el escalímetro se corresponde con 500 en la realidad y así sucesivamente. El escalímetro nos sirve para medir documentos que están dibujados o impresos en una escala determinada, o dibujar en esa escala usando el patrón de medidas de cada relación. Por ejemplo, 1 en 100 y 1 en 75, que son las escalas con las que vamos a empezar a trabajar. 1 en 100 significa entonces que una unidad de dibujo equivale a 100 de la realidad. 1 centímetro en el escalímetro se corresponde a 100 centímetros en la realidad, o 1 metro. En la escala 1 en 75, 1 centímetro equivale a 75 centímetros. Pero una unidad del dibujo del escalímetro 1 en 75 se corresponde a 1 metro en la realidad. Si ven en la foto de más abajo la comparación en escala real
entre el escalímetro 1 en 100 y 1 en 75, van a ver que las medidas en cada lado de la regla están escaladas para que podamos usarlas siempre en referencia al sistema métrico. Entonces, en el escalímetro 1 en 100, 10 unidades se corresponden en el mismo tamaño con 7,5 unidades del escalímetro 1 en 75. Por eso hablamos de unidades, porque la unidad en el 1 en 100 no mide lo mismo que la unidad en 1 en 75. En general, los documentos que usamos tienen una información adicional que es la escala gráfica. La escala gráfica es un patrón que nos permite tener una referencia del dibujo aun cuando no sabemos en qué escala está impreso o si su escala no se corresponde con una que está incluida en el escalímetro. Ahí podemos ver en esta escala en la que está dibujado la planta con la que estamos trabajando, y al mismo tiempo que dibujamos en una escala determinada, hacemos una referencia, por ejemplo, de 1 metro, y a pesar de que agrandemos o achiquemos el dibujo, la proporción entre el dibujo y su escala gráfica se va a mantener, entonces siempre vamos a poder tener esa referencia. En este caso, por ejemplo, tenemos el dibujo de la planta y su escala gráfica, donde está dibujada el 0, el 1 y algunas medidas significativas, en este caso como 5 metros o 10 metros. Nosotros con el escalímetro podemos medir esta escala gráfica y ver si esta unidad se parece a las unidades de cualquiera de las escalas. Si encontramos que está dibujada en alguna de esas escalas que ya tenemos en el escalímetro, podemos seguir midiendo con esa parte de la regla. Si esto no se parece a ninguna, porque está agrandado o achicado el dibujo, tenemos que encontrar una razón a través de una cuenta matemática que nos permita traducir esta medida y entender en qué escala está impreso ese documento. ¿Cómo hacemos entonces para escalar algo a partir de una escala gráfica? Para eso vamos a utilizar la regla de 3 simple. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, una planta cualquiera que va a estar dibujada, donde va a tener su relación con una escala gráfica que nos va a dar algunos datos. Nos va a decir que determinada medida corresponde a 1 metro, a 5 metros o a 10 metros. A, en este caso, va a ser la medida tomada con una regla de la escala gráfica del documento que estoy usando, pasada siempre a metros. Por ejemplo, si yo agarro mi regla y mido este tramo de la escala gráfica y mide 5 milímetros, la voy a pasar a metros, es decir, que va a medir 0,005 metros. Es decir, que 0,005 metros en este documento se corresponde con 1 metro en la realidad. X en este caso va a ser la medida que yo quiero averiguar y también la voy a tomar con la misma regla con la que medí la escala gráfica. Entonces, si por ejemplo la mido y en ese documento mide 45 milímetros, esto va a significar que es 0,045 metros. Esa va a ser la medida real en metros de ese lado del edificio. Entonces, si yo ya sé que cuando medí con mi regla una unidad en esta escala gráfica se corresponde con 0,005 metros, yo lo que quiero saber es 0,045 a cuántas unidades en la realidad corresponde. Entonces voy a hacer regla de 3 simple. Si 0,005 es 1, 0,045 es igual a 0,045 por 1 dividido 0,005. Eso significa que X, es decir, el lado que yo quería averiguar y que medido con una regla medía 0,045, en la realidad va a medir 9 metros. El resultado siempre nos va a dar la medida real en metros. Vamos entonces ahora a presentar la consigna con la que vamos a iniciar nuestro trabajo práctico número 1. El trabajo se llama Construcción del límite, registro de variaciones del espesor en planta. En esta consigna trabajaremos sobre el problema del relevamiento y replanteo como una forma de trasladar información de un documento existente a un dibujo construido, usando técnicas precisas de medición, traducción y comparación. Será muy importante que el relevamiento
se lleva a cabo bajo procedimientos precisos que traduzcan y organicen las informaciones obtenidas de un documento gráfico a otro documento construido bajo una mirada atenta a los problemas cualitativos del límite y las variaciones del mismo. El ejercicio consiste en construir un registro en planta que se enfoque en la figura del espesor como un problema de delimitación. El trabajo tiene 3 partes. La primera parte se llama apuntes en la bitácora, que vamos a realizarlo en paralelo a la segunda parte que vamos a leer después. Sobre los documentos del caso de estudio compilados en el TP0 bitácora, incluiremos una nueva serie de anotaciones. Podremos realizar este trabajo posicionando un calco sobre la misma o realizando una copia del documento. 1. Dibujaremos sobre la planta la figura máxima que ocupa el caso de estudio para definir su alcance y poder centrar nuestro dibujo en una hoja nueva. 2. Dibujaremos sobre la planta unos ejes que nos permitan tomar medidas y trasladarlas a un nuevo dibujo. Decidiremos cuántos ejes necesitamos, si estos ejes son centrales o perimetrales a la casa, si son ortogonales entre sí o siguen la dirección de los muros del caso de estudio. 3. Dibujaremos sobre la planta, en línea roja, todas las líneas de medición necesarias para relevar los puntos que trasladaremos al dibujo en el TP1. 4. Marcaremos sobre las 4 vistas una línea horizontal, color rojo, que defina la altura a la cual realizaremos las 2 plantas del TPP. 5. Marcaremos con una línea color azul el contorno y entorno que den cuenta del espesor del caso de estudio a la altura que está construida la planta base. Esta serie de pasos, como decíamos recién, la vamos a realizar en paralelo a las distintas etapas del trabajo práctico 1. La parte B se llama del punto a la línea. Dibujaremos una serie de 2 dibujos en planta del caso de estudio, modificando la altura de corte con respecto a la planta original, para entender cómo varía el límite en su desarrollo vertical. Estos dibujos serán sobre una hoja A3 o 35 por 50, en escala 1 en 75 y se realizará en lápiz. La altura de corte horizontal a la que se dibujarán estas proyecciones en planta se definirán con cada docente de acuerdo al caso de estudio. En este dibujo trasladaremos toda la información que representa la infraestructura de la casa: muros, carpinterías, líneas de diferencia de nivel, escaleras, proyecciones, etc., sin dibujar información de equipamiento, texturas o grafismos, cotas ni textos. El espesor de los muros se dejará vacío, es decir, en blanco. Tener en cuenta que el pasaje de información de la planta del archivo o la impresión no necesariamente va a corresponder con la versión dibujada, ya que la altura fijada para el corte horizontal determinará el tipo de comportamiento del límite. Por ejemplo, dicho comportamiento se verá afectado por el lugar específico por donde está pasando la línea de corte, si pasa por una carpintería, por un antepecho, por un vano, por un dintel, etc., y también la dirección en la que se está mirando, en este caso, hacia abajo. Para comenzar, trasladar la información registrada sobre la impresión a una nueva hoja 35 por 50, usando como sistema de medición y replanteo líneas auxiliares que ubiquen la posición de cada punto según sus coordenadas en los ejes X e Y. Prestar especial atención a la construcción del dibujo, el tipo de cualidad del límite de acuerdo a cómo aparece dibujado, medidas y posiciones de los puntos en el espacio del dibujo, proporciones y comparación entre medidas. También vamos a atender a las correspondencias entre líneas paralelas, escuadras, diagonales, centros de curvas, etc. Proceder por aproximación, primero las medidas generales, luego las medidas particulares y finalmente los detalles. Se realizará en lápiz según el siguiente código. 1. Líneas de construcción geométrica, es decir, ejes, grillas, figuras que definan proporciones, etc., las dibujaremos en lápiz rojo en una línea fina y suave. Líneas que definan los límites del plano de corte los dibujaremos en una línea reforzada, lápiz negro, preferentemente HB. Líneas en vista, es decir, todo lo que está por debajo del plano de corte, lo dibujaremos en una línea suave, lápiz negro, preferentemente H. Las líneas de proyección,
es decir, todo lo que está por encima del plano de corte, las dibujaremos en línea punteada, lápiz negro, preferentemente H. Dibujar la planta de cada altura seleccionada en una hoja blanca respetando el mismo sistema de relevamiento, es decir, los mismos ejes de replanteo y haciendo coincidir la posición de ambas plantas en ambas hojas. Finalmente, la parte C del ejercicio dice, una vez obtenidas las dos plantas del TP1B, dibujaremos sobre la misma hoja y con un mayor de valor de línea, puede ser un lápiz negro HB, apretando más fuerte, o un lápiz B, el contorno, es decir, el límite exterior, y el dintorno, es decir, el límite interior del espacio, correspondiente a cada altura de corte. Entenderemos como contorno y dintorno el dibujo de una línea continua cerrada sobre sí misma, dejando en todo momento un espacio vacío entre ambas líneas, que corresponderá al espesor de dicho par. Entonces, como resumen, para este trabajo práctico tendremos dos plantas, es decir, dos secciones horizontales a diferentes alturas, con definición de contorno y dintorno, y los apuntes sobre la bitácora en una hoja de calco A3 sobre el TP0 o una copia del mismo. Finalmente, a modo de ejemplo, les vamos a presentar algunos trabajos producidos por estudiantes en cursos anteriores sobre estas mismas consignas. En este caso, viendo la diferencia de la construcción de una planta a una altura, donde podemos ver cómo el espesor se vuelve por momentos más delgado cuando corta una carpintería o más grueso cuando corta, por ejemplo, una mesada o algún elemento de mayor espesor. Y la misma planta cortada a otra altura, que podemos ver que donde antes cortaba una mesada, ahora corta una pared, entonces el espesor se vuelve menor. En todas estas plantas podemos ver cómo siempre aparece la construcción con estas grillas de líneas color rojo, punto por punto, de la posición de cada elemento en el plano. En esta otra planta, donde también se ve con bastante atención cómo encontrar la posición del centro de la figura total en la hoja, cómo construir estos límites que varían entre una altura, donde podemos ver, por ejemplo, la posición de algunos cribados de ladrillo. Cuando pasamos a otra planta, del mismo caso, a otra altura, vemos cómo varió, por ejemplo, el espesor de esas paredes y la distancia entre los ladrillos y los muros interiores. Con esto finalizamos la clase teórica número 1 y les pedimos ahora que contesten los cuestionarios que están adjuntos en la tarea y nos encontramos en un rato en las videoconferencias para revisar los trabajos prácticos de la clase número 1. Muchas gracias.